Bien, pues hoy estaremos, como dije, aprendiendo un poco más acerca de la fidelidad. La fidelidad, según el diccionario, ¿ok? No se lleve esta idea acerca de la fidelidad de Dios, pero quiero leer lo que el diccionario nos dice acerca de la fidelidad. Dice que la fidelidad es una actitud de alguien que es fiel, o valga la redundancia, ¿verdad? Constante y comprometido con respecto a sus sentimientos, ideas u obligaciones, en quien se puede confiar y creer. En su nivel más abstracto implica una conexión verdadera con una fuente o fuentes. La fidelidad es la capacidad, el poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas hechas. Eso es lo que el diccionario dice acerca de la fidelidad. Pero por supuesto, su fidelidad y mi fidelidad es diferente a la fidelidad de Dios. Le voy a decir por qué. Porque tu fidelidad y mi fidelidad, el que nosotros seamos fiel, es subjetivo. Está sujeto a las circunstancias, a las personas, a las diferentes dinámicas que puedan producirse con el día al día en nuestro mundo, en nuestro hogar, en las relaciones que tenemos, en las cosas que pasan en este mundo. Y una vez que esas circunstancias, esas personas, esas dinámicas afectan nuestra vida, tu fidelidad y mi fidelidad deja de ser. Esa es la gran diferencia entre nosotros y Dios en cuanto a la fidelidad, en cuanto al amor, en cuanto a nuestra misericordia. Dios no es igual a nosotros. Por eso el estar aquí, por eso estas pláticas, estas enseñanzas no se tratan acerca de ti y mucho menos acerca de mí. Se tratan acerca de este Dios maravilloso que en su corazón dispuso mostrarse quién Él es a cada uno de nosotros. La fidelidad de Dios no está atada o sujeta a las circunstancias, mis amados. La fidelidad de Dios no está sujeta a quién tú eres o cómo tú te comportas. La fidelidad de Dios no está basada en las dinámicas que pasan alrededor de nosotros en este mundo. La fidelidad de Dios no está basada en los tiempos, en las diferentes generaciones o cómo la cultura cambia. La fidelidad de Dios no está sujeta a nada de eso. La fidelidad de Dios está sujeta solamente en el carácter de quien Él es. En eso está basado su fidelidad. La fidelidad de Dios significa que cada atributo de su carácter está funcionando a plena capacidad, mis amados. Lo que hemos estado mirando acerca del amor, la misericordia, la compasión, todas estas trabajan juntas. Es más, la fidelidad es como la que hace que todas esas otras características de quién es Dios trabajen juntas. ¿Cuándo falla el amor de Dios? Nunca. Porque Él es fiel. ¿Cuándo es un Dios menos santo? Nunca. Porque su carácter es puro y siempre es fiel a quien Él es y lo que Él ha dicho. La fidelidad de Dios no está en el centro. La fidelidad de Dios está, en el centro mismo de quien Él es en el centro mismo de su naturaleza, mis amados. Él es siempre santo, Él es siempre creador, omnipotente, omnisciente, omnipotente, justo, soberano, majestuoso, amoroso. ¿Por qué? Porque Él es fiel a su carácter. Él es fiel a quien Él es. Esa es la fidelidad de Dios. No es una parte menor o secundaria acerca de su carácter.
Decir que Dios es fiel, mis amados, estamos hablando del mismo núcleo de quien Dios es. Si Él no cumpliera su palabra, si Él no cumpliera algunas de las cosas que Él ha dicho, entonces Él ya no sería Dios, dejaría de ser Dios. Porque no puede separar los atributos de los que hemos estado hablando acerca de Dios, de este que es ser fiel, constante, el mismo de lo que Él ha dicho que Él es. Para aprender un poco más acerca de cómo trabaja la fidelidad de Dios, mis amados, y para que nosotros nos llevemos algo en esta tarde, esta mañana, esta tarde, hay un libro que quiero usar como ilustración, y ese libro es Lamentaciones. Y vamos a estar en el capítulo 3, si usted me quiere seguir con su Biblia, o si no van a estar en la pantalla también. Y este libro de Lamentaciones lo escribe un profeta que se llama Jeremías. Y Jeremías, déjeme darle un poco de contexto. Jeremías era un joven, era jovencito cuando Dios lo llamó, ¿ok? Es más, no había ni nacido cuando Dios ya lo había llamado. Así comienza el libro de Jeremías. Ya Dios lo conocía, ya tenía un propósito para él y no había ni nacido, ¿ok? Y cuando este joven empieza a crecer, Dios lo llama para que sea el profeta, al profeta para Israel y para las naciones. Interesante. Pero la buena noticia es que lo llama, le da ministerio y él, yo no sé, no quiero imaginarme, ¿no? El joven Jeremías diciendo, wow, gracias Señor, voy a ser el profeta de Israel. Dios me va a dar ministerio, me van a conocer a través de Israel, a las naciones, voy a llevar la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Pero Dios de una vez le dice, pero quiero decirte que nadie te va a escuchar, nadie te va a hacer caso y todos se van a reír de ti. Wow. Pero tú tienes que ser fiel a llevar el mensaje que yo te voy a dar para Israel. Y comienza su ministerio. Todos se burlan de él. Nadie le hace caso. Nadie le cree. Nadie se convierte o se arrepiente. ¿Te imaginas? Dios te manda a plantar una iglesia, pues dice, te voy a mandar a plantar una iglesia a Austin, Texas, pero yo no te digo que no vas a tener ni un miembro. Dices tú, pues entonces, ¿para qué voy? Y ese fue Jeremías. Y cuando Jeremías les predica que lo que Dios va a hacer con Israel si no cambia, porque Israel se había vuelto, mis amados, que Israel muchas veces Israel somos nosotros. Se había vuelto en contra de Dios, en contra de los mandamientos. Estaba haciendo cosas que el mundo hacía, los pueblos de afuera hacían, así estaba Israel. Habían llegado tanto su idolatría que comenzaban a sacrificar a sus hijos, a los ídolos. Y Jeremías veía todo esto y él lloraba por su pueblo y le clamaba a Dios que escuche, cambia sus corazones. Y se le conoce como el profeta llorón porque siempre estaba quejándose o llorando o haciendo esto. Y después nada más y nada menos él escribe un libro que se llama Lamentaciones, ¿sí? Muy apropiado. Y en Lamentaciones ya la ira de Dios, acuérdense, la ira de Dios fue lenta, ¿se acuerda? Porque Dios no es un Dios reactivo. Dice que su ira es lenta. Él es paciente. Él nos da oportunidad. Él nos habla. Pero cuando llega un tiempo en que nuestro orgullo, nuestro ego, rechazamos a Dios, entonces no hay nada más que la disciplina y la ira de Dios. Y entonces la ira de Dios viene sobre el pueblo de Israel. Y son capturados, la ciudad es destruida, la ciudad de Jerusalén es destruida, muchos mueren, muchos son llevados en cautiverio al exilio. Y entonces Jeremías se queda, ¿y ahora qué? Ve la destrucción de su ciudad, ve todo el destrozo, las familias destruidas, algunos sobrevivientes buscando qué comer entre la basura.
Y Jeremías ve toda esta situación y le duele porque nadie escuchó a Dios. Y entonces él sabe que todo esto fue una consecuencia de muchas de las cosas que Israel estaba haciendo. Y comienza el libro de Lamentaciones de una manera muy especial, poniéndose primero, habla de la hija de Sión, en cómo todo esto le ha afectado. Después habla acerca, la segunda, ¿cuál es? Se me pasó la segunda, se las debo. La tercera es acerca de él clamando, poniéndose en el lugar de Israel, como él representando a Israel, clamando y diciéndole a Dios todo lo que siente y lo que está pasando. Y ahí vamos entonces al versículo 3. Al capítulo 3, perdón. Jeremías desnuda su corazón, mis amados. No deja nada atrás porque está desesperado. Ningún profeta quizás suplicó tanto a un pueblo para que se arrepintiera apasionadamente sin que nadie le hiciera caso. Y quizás nadie excepto Jesús fue tratado de la manera en que Jeremías también fue tratado por el pueblo. Lo despreciaron, se burlaban de él. Y entonces Dios al final está enojado. Y tiene el derecho Dios de estar enojado con este pueblo. Jeremías ve todo el problema de lo que está pasando y sabe que es porque Dios está molesto con el pueblo. Jeremías comienza diciendo, versículo 1, yo soy el que ha visto las aflicciones que provienen de la vara del enojo de Dios. Yo lo he visto. Yo sé que esto es una consecuencia de lo que nosotros hemos hecho. Y él se siente en medio de toda la oscuridad, En lugar de ver las cosas con claridad, Jeremías siente la soledad de las tinieblas, mis amados. Y vamos al versículo, el próximo versículo, y él dice, me llevó a las tinieblas y dejó fuera toda luz. Yo quiero que usted empiece, mientras vamos por estos versículos, que usted empiece a pintarse ahí, use ahora su imaginación, empiece a pintar este cuadro de dónde está Jeremías, representando a todo el pueblo de Israel. Eso es lo que él está mirando, sintiendo, experimentando mental, emocionalmente. Y aquí está Jeremías, en medio de la soledad y las tinieblas. El versículo 6 dice, me enterró en un lugar oscuro, como a los que habían muerto hace tiempo. Así se sentía él. Siente que Dios está en su contra debido al juicio que está trayendo con el pueblo. El versículo 3 entonces dice, volvió su mano contra mí una y otra vez todo el día. Así se siente él. Él siente que Dios está en contra de él, que Dios está ahí para destruirle, que Dios está ahí. Él entiende por qué, él entiende que Dios está molesto, enojado por las cosas que han sucedido. Entonces él dice, yo sé, Dios, que tú, me siento como que tu mano ha ido en contra mía y una y otra vez. Todo el día siento la severidad, gracias. Severidad, gracias. La severidad de tu mano, Dios, en contra de mí. Es más, en el versículo 10 compara a Dios como un oso o como un león que está listo para devorarlo, destruirlo, desgarrarlo, porque así se siente él. Jeremías se siente así acerca de todo lo que está pasando. Los versículos 12 y 13 dicen, tensó Dios, hablando de Dios, tensó su arco y me hizo el blanco de sus flechas.
Y luego dice el 13, disparó sus flechas a lo profundo de mi corazón. ¿Está pintando la figura de lo que está pasando? Así se siente Jeremías. Jeremías está en una situación terrible. Así se siente él. Está atormentado mental y físicamente, mis hermanos. Emocionalmente, el dolor de Jeremías es tan agudo y tan crónico a la vez, que siente su dolor tan intensamente y no encuentra remedio para él. Versículo 15 y 16 dicen los próximos. Perdón, el 5, me sitió y me rodeó de angustia y aflicción. Me sitió, pues en otras palabras, no solamente estás haciendo esto, tu mano está en contra de mí, tus flechas, me has tomado como que si yo fuera el blanco y estás mandando tus flechas que hieren mi corazón. Pero no solamente esto, porque yo quisiera quizás salir corriendo o escapar, pero ¿qué pasa? Me ha sitiado y me rodeó de angustia y aflicción. Vea los próximos versículos. 7, me cercó con un muro y no puedo escapar, me ató con pesadas cadenas. Estoy como prisionero a toda esta angustia, a toda esta circunstancia y no puedo salir de ella aunque yo quiera. Está pintando su figura en su imaginación, en su mente. Y lo dice, y a pesar de que lloro y grito, cerró sus oídos a mis oraciones. Siente que Dios lo ha abandonado. Dios lo está atacando. ¿Cómo es posible? Pensé que me amabas. Quiero correr y ni tan siquiera eso puedo hacer. Lloro y grito. Lloro y grito. Que me ayudes. Pero tus oídos están cerrados a mis oraciones. Está atormentado, mis amados. Vea lo que sigue. Mi propio pueblo, ahora no solamente es Dios, pero en medio de esta situación, busco quizás a mis amigos, a mi familia, a aquellos que me conocen, pero mi propio pueblo se ríe de mí. No me entienden. Jamás entenderán lo que yo he pasado. Prefiero mejor ya ni de hablar con nadie ni decirlo. ¿Para qué? Si se ríen de mí. Me juzgan, me critican. Todo el día repiten sus canciones burlonas. Así se siente Jeremías. Y después continúa diciendo, me arrebató la paz y ya no recuerdo qué es la prosperidad. Wow. Se me arrebató la paz y ya ni me acuerdo cuándo fue un día feliz, el último día feliz que yo tuve. No me acuerdo cuándo y cuando yo me sentí que estaba bien. Ya no me acuerdo ni cuándo fue ese día, cuando sentía paz en mi corazón y alegría. Ya ni me acuerdo, porque arrebató la paz de mí. Después dice, yo exclamo, mi esplendor ha desaparecido. Se perdió todo lo que yo esperaba del Señor. Wow. Todo aquello que quizás le daba esperanza, que le daba el que lo hacía sentirse bien, todo eso se ha extinguido. Y todo aquello que le daba esperanza, el venir los domingos al servicio del domingo, el venir a la cena de acción de gracias, todo eso para él, todo aquello que esperaba del Señor, eso ya no existe. No puede encontrar liberación, mis amados.
no puede encontrar liberación. Él está listo para tirar la toalla. Está cansado quizás. No quiere seguir más. Podemos ver su sincero grito de desesperación a través de estas palabras. Su esperanza se ha ido. Quisiera inclusive quizás olvidar el problema. Quisiera quizás de alguna manera desconectarse de todo lo que está pasando. Pero vea lo que dice después. Recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Todo lo que estaba pasando no solamente lo experimentaba, lo sentía, sino que estaba en su mente constantemente. Y cada vez que lo recordaba, sentía amargura en su corazón, soledad, la pérdida. ¿Y cómo va a tener palabras? Cuando recordaba el pasado, quizás, todas las veces, quizás le tocó ver un poco de la gloria de Israel, pero después vio cómo Israel se empezó a apartar y alejar de Dios, y cómo ahora todo lo que había sucedido por todo eso, las consecuencias, se entristece. Viene una tristeza profunda en su corazón. Vea el 20. Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. Jeremías experimentó mucho dolor, mis amados, y agonía, es verdad. Y quizás mientras hemos ido a través de estos versículos en Lamentaciones, muchos de ustedes mientras iban poniendo esta figura, esta pintura en su mente, mientras usted imaginaba todo esto que está pasando, quizás algunos de ustedes empezaron no solamente a imaginarse o a pintar una pintura, sino muchos de ustedes comenzaron a identificarse precisamente con algunas o quizás todas de estas cosas. Quizás has estado ahí. Quizás muchos de ustedes están precisamente ahí. O quizás conoces a alguien que está precisamente en una situación similar. Quizás algunos de ustedes han experimentado muchas de estas cosas que Jeremías está exponiendo aquí en el libro de Lamentaciones. Quizás lo has hecho en secreto. Quizás pasó algo en tu vida, algo en tu pasado que aún sigue persiguiéndote y en secreto has estado lamentándote. Quizás quisieras cambiar cierta situación en tu hogar, en tus hijos, en tu matrimonio, en tu trabajo, en diferentes circunstancias de la vida. Quizás estás ahí y te preguntas si Dios es realmente fiel. Sientes que muchas veces que Dios se ha enojado contigo. Te sientes como que si Él te hubiera abandonado en la oscuridad. Sientes que Dios está en tu contra. Tienes dolor mental, emocional y físico. Porque muchas veces, no sé si lo sabías, pero cuando el estrés, cuando las emociones son tan fuertes, ¿sabías que afectan nuestro físico? Muchas de las enfermedades que las personas sufren es por un estado mental o emocional que afecta también lo físico. Y hay varios versos que corroban esa verdad en la Biblia. No puedes encontrar liberación. Tus oraciones sientes que no son
escuchadas. Le oras a Dios y sientes que Él está lejos y no te contesta. La gente, a veces quieres mejor no contárselo a la gente, porque lejos de ayudarte, te critican, te juzgan, se ríen de ti. Y estás listo para rendirte. Estás listo para tirar la toalla. Tu esperanza se ha ido. Mis amados, y como Jeremías, Dios nos da el permiso para que seamos honestos y expresar tus verdaderos sentimientos a Dios, como lo hizo Jeremías. Dios no se va a asustar si tú vas y le hablas así a Dios. Dios no se va a asustar. Al contrario, te invita a que lo hagas. Pero aquí está el asunto. Lo que hoy quiero llevarte y quiero que aprendamos acerca de la fidelidad de Dios es que la fidelidad de Dios nos invita a no quedarnos ahí. Porque eso es lo único que podemos hacer. Quedarnos ahí en nuestro pasado, en la circunstancia, en el problema, en la situación. Podemos quedarnos ahí y podemos profundizar ahí, echar raíces ahí y vivir una vida de amargura, vivir una vida de soledad, vivir una vida de ansiedad, de preocupación, etcétera, etcétera, etcétera. Una vida de depresión. Jeremías tenía todas las razones, mis amados, para quedarse en su depresión, pero no lo hizo. Se obligó a sí mismo a pensar en el carácter de Dios. En particular, se aferró a la fidelidad de Dios. Porque algunos de nosotros, mis amados, podemos pensar que no podemos evitar lo que sentimos. Y es verdad, no puedes evitar lo que sientes. Así trabaja nuestra mente y nuestras emociones. Pero amado, no quiero que esto suene duro, lo que voy a decir, pero no tienes que permitir que lo que ha pasado, la circunstancia, el problema, la situación, te mantenga emocionalmente atado para el resto de tus días, ni espiritualmente desviado para siempre. Porque esto es lo que hace cuando entramos en un estado como estos y no nos enfocamos en el carácter de Dios y nos enfocamos en la circunstancia, comenzamos también a desviarnos espiritualmente. Dios mira y entiende tu dolor, mi amado. Y entonces Jeremías llega al versículo 21 y dice: no obstante, a pesar de todo lo que estoy experimentando, a pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de aquello que me hicieron, a pesar de esto que me pasó, a pesar de que no puedo cambiar la situación, a pesar de que me siento de esta manera, aún me atrevo a tener esperanza. ¿Por qué tiene esperanza Jeremías? Ahorita vamos a ver. Pero no puedes encontrar tu esperanza en: oh no, perdí el trabajo, pero todavía tengo esperanza, voy a ir a buscar otro para que me pague mejor. No puedes poner tu esperanza en las cosas simplemente que te ofrece el mundo. Jamás llegarán a satisfacer totalmente lo que buscas. Se rompió mi matrimonio, ok, pero todavía tengo esperanza, me voy a volver a casar con alguien más. La esperanza no está. Puedes volverte a casar con alguien más, pero la esperanza no está ahí. Cualquier cosa, cualquier situación, circunstancia, él dice: me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. ¿Está listo? Cuando recuerdo lo siguiente. Mientras que
su aflicción exterior y su confusión interior por la que está pasando Jeremías, lo empujan a la desesperación, mis amados. Jeremías se obliga a sí mismo a traer la verdad al frente de su mente, a sacarla desde lo más profundo de su corazón. Ahora entiendo por qué Pablo decía que necesitamos renovar nuestra mente constantemente a través de su palabra. Porque al renovar nuestra mente nos ayuda entonces a centrarnos, a enfocarnos en lo que es verdad, lo que es realmente verdad. Porque si no aprendemos a renovar nuestra mente, nos deslizaremos por la pendiente que es muy resbalosa, mis amados. El desánimo y el lamento. Lo que hizo Jeremías es algo que Dios nos invita también a hacer a ti y a mí. Necesitamos involucrar nuestra voluntad y centrarnos deliberadamente en Dios y no solamente en nuestros problemas, circunstancias. Oblígate a recordar quién es Dios. Oblígate a recordar y a traer a tu mente el carácter de Dios, lo que Él ha estado enseñándonos en las últimas semanas, de quién Él es. Él es amor, tiene un amor inagotable. Sus misericordias son inagotables y su fidelidad es inagotable. Y entonces trae memoria la fidelidad de Dios al frente de tu mente, aun cuando no lo sientas. Y entonces verás cómo Dios comienza a obrar de una manera especial en tu vida y a desplazar la desesperanza por la esperanza. ¿Qué recordó de Jeremías en este momento? ¿Qué le hace decir en medio de su sufrimiento? No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. Pues aquí está. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Y continúa, sus misericordias son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad. Mis amados, si un versículo te tienes que aprender de memoria y en tu corazón, son estos versículos. Porque en medio de la situación que estés pasando, recuerda, no obstante, tu esperanza al recordar estas cosas te llevará a algo diferente. Que el amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan, sus misericordias son nuevas, no solamente no terminan, sino son nuevas cada mañana, y que su fidelidad es grande. Déjame ir a través de unas preguntas, porque estas 4 frases creo que plantea unas preguntas importantes que debemos considerar. Número 1, ¿por qué Dios no nos ha consumido? ¿Por qué Dios no nos ha consumido? ¿Nos creemos suficientemente buenos para que Dios diga, no, ¿cómo voy a? No, wow, no. Carlos Cruz, no, es un amor. Nos trajo pupusas al grupo de hombres. No, ¿cómo lo voy a destruir? No. ¿Cierto? Ludwig, no. Uno de los maestros líderes de grupos de vida, por favor, no. Jamás. Dios, ¿por qué va a tener que destruir Dios a Ludwig? Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, mis amados. Y Él tiene el supremo derecho de lanzar su ira en contra de nosotros cuando Él desee, por su justicia que es recta, es justa, es perfecta. Lo hemos hablado muchas veces de esto. Pero la razón por la que Dios no nos ha consumido es esta. Porque el fiel amor del Señor nunca se acaba. Ese es su carácter, mis amados. Y su carácter, Él ha tomado la decisión de amarte. Y porque te ama, Él no nos va a consumir. No porque te lo mereces, no porque quién seas tú o lo que haces, sino simplemente porque el amor del Señor
es fiel. ¿Lo ve? El fiel amor del Señor. Una versión, creo que la Reina Valera dice: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. ¿Cómo sé que Dios sigue amándome? ¿Cómo sé que Dios seguirá amándome? Bueno, muy buena pregunta. Aquí está la respuesta. Sus misericordias jamás terminan. La razón por la que Dios continuará amándote, la razón por la que no has sido destruido es porque Dios te ama. La razón por la que continuará siendo amado por Dios es porque sus misericordias jamás terminan. El día que la misericordia de Dios termine, entonces sí, preocúpate. Pero sus misericordias, parte de quien Él es, dice que sus misericordias jamás terminan. Y quiero que notes que no dice la misericordia, sino dice las misericordias, plurales. Porque su misericordia es intensa e ilimitada. Son como esas ondas, ¿sí? O como las waves, las olas del mar. Estás así, a veces hemos ido nosotros a la playa y a mí me gusta como tirarme a la ola, y cuando me estoy levantando me agarra otra que ya viene y entonces me tira para atrás. Así son las misericordias de Dios para ti. Viene una tras otra, tras otra, tras otra, porque eso es quien Dios es. Sus misericordias nunca terminan, son plenas, constantes, nunca terminan, mis amados. Y esa palabra misericordia aquí en Lamentaciones es la misma palabra en el original que en Éxodo 34, hace un par de semanas creo que vimos la compasión de Dios. ¿Se acuerdan lo que era la compasión de Dios? Que es esto que Él siente profundamente y lo lleva a hacer algo al respecto. ¿Se acuerdan de eso? Hace un par de semanas expliqué eso. Pues la misma palabra original para compasión en Éxodo es la misma palabra en el original para misericordias aquí en Lamentaciones. ¡Qué increíble! Dios está ahí pendiente de que sus misericordias sean expresadas a ti, que lo puedas ver día al día. La compasión de Dios, mis amados, emana del profundo amor que Dios tiene para ti, emana de su corazón, emana de quién Él es, de su carácter, y entonces inunda nuestras vidas. Se conmueve su corazón, mis amados, cuando nos ve y entonces es movido a hacer algo por nosotros. Otra pregunta que viene es: ¿cuándo me dará Dios lo que necesito? Ahora, no estoy hablando financieramente, ¿ok? Aquí no predicamos ese evangelio. Pero ¿cuándo me dará Dios lo que necesito? ¿Cuándo Dios me dará la salud mental? ¿Cuándo Dios me dará la paz? ¿Cuándo Dios me dará, cuándo estas cosas que necesito, la salida de esto? ¿Cuándo Dios me dará? Pues la respuesta es que sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Qué quiere decir eso? Para ilustrar esto, si ustedes se acuerdan cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y no tenía nada que comer, ¿se acuerdan? ¿Alguien conoce la historia? El pueblo de Israel estuvo por 40 años en el desierto. Y llegó un momento en que ya no tenían nada que comer. Y entonces dijeron: ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿De dónde agarramos comida? Estamos en el desierto, ¿qué hacemos? Y clamaron a Dios. Y entonces Dios dice: tranquilos, no se preocupen, yo les voy a dar algo de comer. Y les manda del cielo algo que se llama maná. Y la palabra maná en el original quiere decir: ¿qué es esto? O sea, no sabían qué era, pero se lo comieron y les cayó bien. Y entonces Dios les mandaba maná, pero Dios les decía: esta es la situación. Ustedes van a recoger maná cada día. Recojan todo el maná que ustedes quieran, que crean que necesiten para sustentarse ustedes y su familia. Pero no recojan más de lo que ustedes necesitan el día de hoy. Es más, si agarran más, se va a echar a podrir en la noche y no va a servir para mañana. Y no se preocupen, porque mañana nuevamente yo voy a enviar lo que ustedes necesitan
para el día de mañana. Y esto es la manera en que Dios le mostró al pueblo que su confianza necesitaba estar en Dios. Que ellos necesitaban confiar, apoyarse en Dios. Pero lo que necesitaban hoy, Dios se los iba a dar. Apoyarse en Dios de lo que iban a necesitar mañana. Dios iba a estar también ahí para darte lo que necesitas mañana. Y no debes estar en un espíritu, en una situación de ansiedad. ¿Qué va a pasar si esto no se arregla? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar allá? ¿Qué va a pasar si mi matrimonio? ¿Qué va a pasar si mis hijos? ¿Qué va a pasar si no encuentro trabajo? ¿Me pierdo el trabajo? ¿Qué va a pasar? Y Dios dice, recuerda, mis misericordias son nuevas. Yo te voy a dar lo que necesitas hoy. Y mañana nuevamente voy a estar ahí para darte lo que necesitas mañana. No necesitas preocuparte. Si confías realmente en mí, yo voy a estar ahí cada día de tu vida para entonces darte lo que tú necesitas. No podemos estar viviendo de las bendiciones del ayer. Eso no es lo que Dios quiere. Él quiere que experimentemos bendiciones cada día en nuestra vida, porque eso es lo que Él es. Sus bendiciones no vienen temprano, no vienen cuando tú deseas, no vienen tarde. Vienen cuando precisamente Él sabe que las necesitas. Son nuevas cada mañana. Número 4. ¿Cuál es mi esperanza para vivir? La respuesta es: grande es su fidelidad. Independientemente de las cosas difíciles por las que pasemos, nunca debemos dudar de la fidelidad de Dios. Debemos celebrar su fidelidad todos los días. Para terminar esta mañana, mis hermanos, quiero darte 3 cosas en las que quizás puedas aplicar esto de la fidelidad de Dios a tu vida. Y con eso terminamos. Número 1, cuando estés luchando con circunstancias de la vida, todos experimentamos circunstancias de la vida, en la vida. Es más, algunos quizás de los que están aquí estén atravesando por alguna situación, alguna enfermedad, alguna presión financiera, algún dolor, yo no sé. Cuando tu mente empieza a inundarse por las dificultades que estás pasando, elige la respuesta. Elige enfocarte en el amor, la misericordia y la fidelidad de Dios. Elige enfocarte en eso. Él no nos promete evitar que no vas a tener problemas. Él no nos promete que no vamos a tener problemas. Es más, Jesús mismo dijo: quiero que sepan de una vez, en el mundo van a tener aflicción, van a pasar por situaciones, pero esta es la promesa. Pero confiad, yo ya he vencido al mundo y yo voy a estar con ustedes todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Esa es la promesa del Señor. Puedes hacer esto ahora mismo, en tu corazón, en tu mente. Número 2, de otra manera en que puedes aplicar esto es cuando estés pasando por la tentación. Como cristianos pasamos por la tentación que nos llevan a alejarnos de Dios, a pecar en contra de Dios. Es más, algunas personas la tentación aún se incrementa más y es más fuerte. Muchos se enfrentan a las tentaciones día al día, constantemente. Pero vea la promesa del Señor en 1 Corintios 10:13. Dice: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las otras que atraviesan. O sea, no piense que oh no, ¿por qué estoy tentado en esto? Quizás el pastor no pasa por esto. Todos pasamos por lo mismo. Es más, la Biblia dice que Jesús fue tentado en todas las cosas sin pecar. Así es que, hombres, mujeres, si estás pasando por una tentación, aplica lo aprendido, la fidelidad de Dios para ti también en esa área de tu vida. Dice: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a las que otros atraviesan, y Dios es fiel.
en la tentación. Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él también, Dios mismo, nos mostrará una salida para que podamos resistir. Mis amados, cuando cedemos al pecado es porque nuestro enfoque estuvo en la atracción de la tentación y no en la fidelidad de Dios para sacarnos de ella. Escuche bien esto, se lo voy a repetir. Si caemos, estando en tentación, si caemos en pecado, es porque nos concentramos más en la atracción de la tentación más que en la fidelidad de Dios para sacarnos de ella. Ahí se la dejo de tarea. Y número 3, cuando te has equivocado o pecado, la fidelidad de Dios también está ahí. Si te conoces a ti mismo, sabes cuánto te has equivocado, cuántas veces has pecado y cuán desesperadamente necesitas o necesitamos la misericordia de Dios. Dios es fiel para sostenernos, ayudarnos, pero sobre todo para transformarnos, porque eso es lo que Dios quiere hacer. La fidelidad de Dios no se basa en tiempo o circunstancia, mis amados. Dios está preocupado más por transformarte a ti, más que hacerte feliz. Déjame decirlo otra vez. Dios está más preocupado en transformarte que en hacerte feliz. Y si eso no es lo mejor para ti, entonces no sé qué es. Porque Dios siempre va a escoger lo mejor para nosotros. Y si la situación o la circunstancia es lo que va a hacer una transformación en nuestra manera de vivir, en nuestro corazón, Él siempre va a escoger eso más que el que tú siempre solamente vivas feliz para siempre. Esto no es un cuento de hadas. Y cuando entendemos lo que Dios está tratando de hacer en nuestras vidas, en medio de cualquier cosa, lejos de ser víctimas, cuestionando todo y culpando a Dios sobre todo, el carácter de Dios, mejor nos centramos en la fidelidad, en el amor, en la misericordia de Dios. Termino con esto. Y después de esto vamos a tomar la cena del Señor. En 1988, en el país de Armenia, hay una historia. En ese año, un día, los papás se despiden de su hijo para ir a la escuela. Lo besan y el papá le dice al niño: acuérdate, hijo, que yo siempre estoy ahí por ti. Le da su beso y lo manda a la escuela. Horas después, un gran terremoto sacude el país de Armenia y la escuela donde el niño estaba se derrumba. Los padres salen desesperados corriendo a buscar a sus hijos solamente para llegar y mirar lo que ha pasado. Todo está derrumbado. Inmediatamente el temor, la desesperación envuelve a los padres y empiezan a llorar en desesperación. ¿Cómo pudieron haber sobrevivido los niños a esta destrucción? Muchos de ellos, después de horas o después de un día estar ahí, simplemente se resignan y se alejan. Pero no el papá de aquel niño. Él está ahí trabajando por horas, llega la noche y sigue escarbando, sacando escombros, mientras que los cuerpos o los equipos para salvar a las personas están en otros lugares peores. Este padre está ahí solo en la noche, siguiendo escarbando y escarbando y escarbando. Pasa un día, 2 días y no ha llegado al fondo de los escombros. Y él sigue escarbando. Finalmente, hacia un lado y mira a su hijo que todavía está vivo. Y le grita y le extiende su mano, le dice: hijo, toma mi mano. Y el niño le dice: papá, aquí hay otros niños. Saca primero a estos niños.
Y uno tras uno, el papá comienza a sacar a los otros niños. Finalmente saca a su hijo, lo abraza y le dice: ¿por qué no viniste conmigo la primera vez? Y él le dice: porque tú me dijiste que tú estarías ahí conmigo siempre. Y yo sabía que tú ibas a venir por mí para rescatarme. Ese día, por el hecho de lo que este hombre hizo, salvó a 14 niños más. Fue una historia nacional. Dios desea que de la misma manera tú y yo podamos confiar en Él. Cuando estemos en medio de todos los escombros que la vida nos trae, Dios quiere que recuerdes lo que Él te dice en su palabra. Él te dice: yo soy fiel, yo te amo, mi misericordia es nueva cada mañana, yo voy a estar ahí, no importa la situación, mi mano va a estar extendida para socorrerte, para ayudarte. Dios nos invita, igual que aquel niño, ojalá podamos tener la actitud de decir: sabes que Dios, yo confío en ti, pero tengo un amigo en mi trabajo que necesita también confiar en ti. Amigo, déjame decirte, mira, yo estoy pasando por esta situación terrible, pero déjame decirte en quién yo estoy confiando. Amigo mío, quiero que conozcas tú también para que puedas confiar en ese Dios. A mi vecino, mi tío que no conoce del Señor, y empiezo a compartir para que otros también puedan salir de los escombros. Y cuando Dios nos pregunte: ¿por qué haces eso?, que podamos decirle: porque yo sabía que tú me dijiste que tú ibas a estar ahí conmigo todos los días de mi vida y que me ibas a rescatar. Eso es Dios. Esa es la fidelidad de Dios. Tanto su promesa es fiel, que hace 2000 años Él decidió, por amor a ti, por su fidelidad y por su misericordia, enviar a su Hijo para que entonces tú puedas ser salvo, para que tú tengas una esperanza, para que entonces ese es el brazo que Él extendió para decir: ven, yo estoy aquí, para que todo que en Él crea sea salvo y sea libre. Eso es Dios. Y mientras cantamos esta canción que los muchachos van a cantar en respuesta a esto que acabamos de escuchar, yo quiero que prepares tu corazón mientras recuerdas a ese Dios fiel y de amor. Y después de la canción, juntos, mientras cantamos, nuestros sugieres, nuestros hermanos van a pasar los elementos de la cena, y al terminar la canción vamos a tomar la cena del Señor juntos en agradecimiento y poniendo nuestra mente y nuestra confianza en un Dios que es fiel, mis amados.